Bueno, Bueno, estoy acá con Vanina Dos Santos, es intensivista, trabaja en Mar del Plata, es mi tía y le voy a hacer unas preguntas para la materia de odontología preventiva y social de la Facultad de Odontología con respecto a la situación actual de la pandemia COVID. Bueno, hola tía, te voy a hacer un par de preguntas. hola Díaz. Bueno, te quería preguntar, para arrancar, ¿cómo está organizado el sistema sanitario para la atención de los pacientes? Mirá, Mar del Plata tiene dos hospitales que son hospitales intersonales, ¿sí? Sí, Son dos hospitales públicos, tenemos para una sí, cantidad aproximada de 700.000 habitantes, que son los habitantes de Mar del Plata y son centros de derivación para toda la región. sí, Uno es el hospital intersonal, que es el Dr. Allende, que es un hospital para adultos, y después tenemos el hospital Tetamanti, que es un hospital para niños, ¿sí? está bien. Esas son las dos entidades públicas de Mar del Plata, y después el resto de la población se atiende en instituciones privadas, ¿sí? La gran mayoría de la población de Mar del Plata se atiende en instituciones privadas, ¿sí? Perfecto. Vos trabajás en ambas. Sí, yo trabajo en el sector público y en el sector privado. Bueno, Sí, buenísimo. ¿Cómo se organizaron entonces más o menos estas instituciones, principalmente las públicas, sí. en cuanto a las Mirá, camas? bien, el hospital intersonal, yo te voy a hablar de lo que es adultos, que es lo que yo, digamos, manejo, donde yo trabajo, yo hago terapia intensiva de adultos. Sí, El hospital intersonal tiene un sector de terapia intensivas para pacientes no COVID, ¿sí? sí, Y el sector COVID se construyó un hospital modular hace poco tiempo, sí. que cuenta con 24 camas. De estas 24 camas, nosotros tenemos 12 camas que llamamos camas operativas. ¿A qué se le Si llama querés, camas operativas? bien, eso te voy a explicar. ¿A qué se llama camas operativas? Esto es un concepto que surge de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Sí, Nosotros hablamos de cama operativa no solamente al recurso físico, digamos, sino también al recurso humano. Una cama operativa es aquella que cuenta con lo físico y además el recurso humano. El trabajo en terapia intensiva es un trabajo multidisciplinario, ¿sí? sí, Un paciente crítico necesita ser atendido, no solamente por un médico especialista en terapia intensiva, necesitas enfermeros que puedan atender o que estén especializados y capacitados para atender pacientes de terapia intensiva y kinesiólogos respiratorios. perfecto. Básicamente ese es el equipo que va a atender a un paciente crítico, y nosotros hablamos de camas operativas cuando tenemos todo el recurso humano y físico como para atender a los pacientes. Por lo tanto, de las 24 camas, ¿sí?, que tenemos en el hospital, 12 son camas operativas. ¿Y En tenés Mar del Plata, eso? sí, aproximadamente hay 100 camas operativas de terapia intensiva entre el sector público y el sector privado, ¿sí? Uf, muy poquito. Sí. Son pocas, son Bueno, pocas. con respecto a eso, ¿qué porcentaje de pacientes infectados necesitan la internación? Mirá, los pacientes que tienen la enfermedad, ¿sí?, en realidad cursan de distintas maneras esta enfermedad. Sí, Un 80% van a cursar una forma leve de la enfermedad, que son pacientes que pueden ser asintomáticos o que tienen síntomas que son leves y que pueden permanecer en su domicilio, ¿sí? La perfecto. mayoría no requiere internación. Sí, Los casos que requieren internación están cerca del 15%, ¿sí? sí, Muchos de estos son casos leves, y un 5% de todos estos pacientes son los que nosotros admitimos en terapia intensiva, ¿sí? perfecto. Que son pacientes que tienen formas graves y que la gran mayoría, 9 de cada 10 aproximadamente, van a necesitar asistencia respiratoria local. Está bien, perfecto. Y de esa cantidad de pacientes aproximadamente, ¿la mortalidad cuál sería? De los que ingresan a terapia Mirá, intensiva. se estima que aproximadamente un 50% de los pacientes que ingresan en terapia intensiva, o sea, la mortalidad es del 50% de los pacientes que ingresan en 50% de terapia. los pacientes que ingresan. Sí, Perfecto, sí. buenísimo. Bueno, y yendo un poquito más general, ¿cuál es la situación actual de Mar del Plata?
Y sobre todo de las terapias intensivas, que es lo que vos conocés, ¿no? Mira, la verdad es que la ciudad de Mar del Plata está en un momento bastante complicado. Sí, Están creciendo mucho los números de casos. sí, En este último mes, básicamente, creció muchísimo. Estamos cerca de los 500 casos por día, ¿sí? muchísimo. Y la situación en las terapias intensivas es muy complicada, por varias cuestiones. Primero, porque somos pocos los intensivistas. Vos pensás que en el país somos aproximadamente 1.500 médicos intensivistas. Tampoco tenemos muchos enfermeros ni kinesiólogos especializados. Entonces, el recurso humano es muy escaso, ¿sí? Sí, El recurso físico por ahí, digamos, se ha ido acomodando, se han optimizado las camas, ¿sí? Pero si no tenemos un recurso humano que lo pueda atender, esas camas el principal son problema viene por obsoletas. el lado No, sí. Lo que no tenemos es personal, ¿sí? Nosotros trabajamos, digamos, somos un equipo multidisciplinario que encara el tratamiento de cada paciente. Cuando claro. nosotros tenemos la falta de alguno de estos, ¿sí? Si no Sí. trabajamos todos juntos, es imposible atender a estos pacientes. Y en base a eso, Hemos tenido, sí, sí, ¿tienen alguna estrategia más o menos para paliar un poquito la gran demanda que tienen? Porque es un montón los pacientes. ¿Cómo hacen en ese caso mira, el tema de recursos humanos? eh, lo que se ha hecho, no solamente acá en Mar del Plata, sino en otros lugares, Sí, y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es llamar a médicos de otras especialidades, ¿sí? Básicamente médicos clínicos, emergentólogos, médicos cardiólogos, o sea, personas que están acostumbradas de alguna manera a manejar pacientes críticos, y lo sí, que se hace es trabajar en conjunto, es decir, perfecto. reunís un grupo de médicos, enfermeros o kinesiólogos que no son especialistas, ¿sí? Claro. Y ellos van a entrenarse de alguna manera y trabajan bajo la supervisión del médico intensivista, Claro. O ¿sí? sea que uno de Eso ustedes es lo tiene a sí, su cargo un cierto grupo de médicos que sigue sí, sus indicaciones. claro, Sí, perfecto. sí, sí. Nosotros coordinamos el trabajo de los médicos, ¿sí? Que están a cargo de nuestros pacientes. Eso lo hacemos. Perfecto. Bueno, perfecto. Y una pregunta, ¿reciben o vos crees que recibís los insumos necesarios en cuanto a la protección y todo eso para la atención? Mira, eso es algo que hemos discutido bastante y que ya seguramente lo deben haber escuchado. Recibimos insumos que en muchos de los casos no son los que corresponde utilizar, ¿sí? Barbijos que no están homologados. Sí, Nosotros necesitamos un equipo de protección personal, ¿sí? Que es el que llamamos el de tercer nivel, ¿sí? Porque sí, nosotros trabajamos con este tipo de pacientes, hacemos maniobras que son muy invasivas, maniobras que generan una aerosolización muy sí, importante, entonces el riesgo de contagio es altísimo en estos casos. claro, sí, Cuando vos vas a intubar a un paciente, ¿sí? Esa maniobra que nosotros hacemos habitualmente varias veces por día, ¿sí? sí, La exposición es muy alta, entonces necesitamos un buen equipo de protección. La verdad es que los insumos que nos han dado no alcanzan, nosotros hemos tenido que poner nosotros, ¿sí? Comprar nosotros nuestros equipos de protección y manejarnos de la manera en que sea posible. Esto se nota más en el sector público, en el privado, por ahí, digamos, nos fue un poco mejor en este sentido, ¿sí? Pero bueno, siempre hemos tenido sí, faltantes de insumos. está bien, Eso sí. perfecto. Y básicamente el equipo que ustedes usan, ¿cómo está compuesto para esas maniobras tan Mirá, lo que difíciles? yo te decía es, nosotros usamos un equipo que es el número 3, digamos, ¿sí? Un equipo de protección personal 3, que consta más allá, digamos, de las botas, Sí, tenemos que tener sí o sí camisolines que sean hemorrepelentes sí, y sobre todo tenemos que tener una buena protección facial, barbijos que sean N95, que estén homologados, necesitamos gafas que sean herméticas, ¿sí? Y también necesitamos máscaras, ¿sí? Como para tratar de amortiguar, digamos, toda la aerosolización la que se organización de los produce en las pacientes. maniobras que hacemos, ¿sí? Perfecto, Además de eso, también es importante, y algo que hay que recalcar es
el entrenamiento que hay que tener para colocarse el equipo de protección y retirarse el equipo de protección, porque muchas veces esos errores que cometemos, ¿sí?, por el cansancio o por un montón de cosas, ¿sí?, hace que nosotros mismos nos contagiemos con el equipo de protección. ¿Y ese entrenamiento estuvo bien dado, por lo menos donde trabajaba Mirá, el público? en general es lo que te decía, en los sectores públicos no tanto, ¿sí? Sí, en los privados, nosotros lo que, digamos, desde que empezó todo esto, estamos haciendo cursos o nos estamos capacitando, digamos, cada uno, ¿sí?, es responsable de su propia capacitación, como les pasará a ustedes también. Sí. Pero bueno, la verdad es que fue muy difícil empezar a trabajar con estos insumos que eran, digamos, mínimos, ¿sí? Claro, claro, y encima Sí. de eso. Claro, está bien, está bien. Bueno, te voy a preguntar un poquito ahora de la parte más clínica por ahí. ¿Qué tratamiento es el que están usando de cabecera en el sector público para pacientes por ahí más graves o moderados? Mirá, los tratamientos que se utilizan, ningún tratamiento ha demostrado ser efectivo, ¿sí? En lo público, habitualmente lo que usamos es la transfusión de plasma de convaleciente, este es uno de los tratamientos que utilizamos, Sí, y también lo que se usa es el corticoide, ¿sí?, en pacientes sí, que requieren aporte de oxígeno. Estos sí, tratamientos, obviamente, como no están demostrados su eficacia, ¿sí?, uno necesita hacerlo a determinado grupo de pacientes con un previo, digamos, consentimiento informado del paciente o de la familia, perfecto. ¿sí? Sí, El tema del plasma de convaleciente, te cuento un poco, digamos, como qué indicaciones nosotros le sí, tenemos. Bien. Se lo hacemos en general a pacientes que tienen un cuadro moderado, ¿sí?, dentro de los 14 días de iniciado el síntoma, o sea que esto hay que hacerlo bastante temprano, sí, y también se utiliza en los pacientes que tienen un cuadro moderado, pero que por las comorbilidades que tienen pueden evolucionar de una forma severa, está bien. ¿sí? Esa es básicamente la indicación que tiene el plasma. Ya en los pacientes que están en un shock séptico o que tengan un fallo orgánico múltiple, habitualmente el tratamiento de plasma no se hace porque no se vio que tenga beneficios, ¿sí? Así que Perfecto, son este grupo de pacientes, ¿sí? perfecto, perfecto. Buenísimo. Y en base a eso, al tratamiento de plasma, ¿puede haber algún efecto adverso en la transfusión? Cuando realizan la transfusión en Mira, los efectos adversos que nosotros vemos y los que están descritos son básicamente los mismos que para cualquier otra transfusión, ¿sí? Perfecto, Reacciones de hipersensibilidad, pueden provocar cuadros febriles, ¿sí?, muy bien. pueden provocar lesiones pulmonares agudas inducidas por la transfusión, eso es otra de las cosas, ¿sí?, shock anafiláctico. Bueno, todos estos son efectos adversos que no son diferentes de los efectos que nosotros vemos en las Una transfusiones que transfusión hacemos normal. habitualmente. Perfecto, Exactamente, ¿sí? buenísimo. Bueno, siguiendo con eso, requisitos para donar plasma. Sí, mirá, lo primero que hay que saber es, cualquier persona puede donar plasma, tiene que cumplir determinados requisitos. Por suerte esto está bastante bien organizado en la provincia de Buenos Aires, está muy bien. Sé que el centro de hemoterapia que maneja todo esto está en la ciudad de La Está Plata. Y funcionando nosotros, por suerte, hemos tenido o tenemos acceso, tenemos muy buena respuesta en este sentido. La verdad es que se articuló muy bien. buenísimo. Las personas para poder donar plasma, primero tiene que tener una prueba positiva, ¿sí?, de Sí, diagnóstico para coronavirus. Esas pruebas pueden ser dos, la PCR, ¿sí?, o la determinación de anticuerpos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, tiene que ser una persona que esté libre de síntomas, por lo menos 23 días, ¿sí? 28, perdón, 28 días desde el inicio de los sí. síntomas. Tiene que ser mayor de 18 años, ¿sí? En general, antes de algo que me olvidaba decirte, que no necesitas para poder donar plasma la negativización, ¿sí?, de esto, Podés de estar los métodos positivo diagnósticos. y Te pueden dar positivos, igual vos podés llegar a donar plasma.
Obviamente, se hace un testeo previo de anticuerpos, tenés que tener un título de anticuerpos que sea mayor a 1.400, ¿sí? Sí, Eso es por un método de ELISA, que es un método específico de diagnóstico. sí, Se hacen también otras serologías para evitar el contagio de otras enfermedades, como Chagas, HIV, etcétera, que es lo que se hace habitualmente en cualquier transfusión. perfecto. Y se pueden hacer hasta incluso 2 donaciones semanales, es hasta lo que está permitido, ¿sí? Eso es. Y no sé si me olvidé de decir que tiene que ser mayor de 18 años. Sí, lo mencionaste. Bueno, perfecto. Y para ir terminando, quería preguntarte un poquito de los métodos preventivos más eficaces para evitar el contagio, Mira, principalmente en la población, por ahí no tanto en la parte de la salud o de los trabajadores. mira, la prevención de esto ya creo que todos lo sabemos, ¿sí? A lo que hay que apuntar es a la correcta utilización del barbijo o del tapabocas. Sabemos que Sí, tiene que usar la nariz, que tiene que tapar la nariz, la boca y el mentón, ¿sí? Hay que, digamos, el manipuleo del barbijo hay que saber también cómo hacerlo, ¿sí? No tocar la parte de afuera, sino ponerlo, sacarlo, ponerse los piquitos del costado, no apoyarlo claro, directamente sobre cualquier superficie, eso hay que retirárselo, hay que desinfectarlo, lavarlo inmediatamente, no hay que usar varios días seguidos el mismo barbijo sin lavar, que eso muchas veces pasa, ¿sí? perfecto, sí, El correcto lavado de manos, ¿sí? La higiene, obviamente, del lugar y de la personal, también, el distanciamiento es fundamental, tratar de evitar las reuniones. Nosotros acá en Mar del Plata estamos teniendo muchos problemas respecto a eso, porque, bueno, con el tema de las reuniones sociales se ha aumentado mucho el número de casos, se complicó mucho, sí, ¿no? se escuchó eso. Estamos en una situación muy difícil en Mar del Plata porque tenemos un porcentaje de ocupación muy alto. Vos pensás que de las camas del hospital impersonal, de Son todas las muy que pocas. tenemos disponibles, están todas ocupadas, y en el sector privado también estamos en más de un 80% de ocupación de camas para COVID. Por lo tanto, si esto sigue aumentando al, digamos, al ritmo que tenemos ahora, que son de aproximadamente 500 casos, el sistema sanitario no va a soportar y va a colapsar. Y eso a nosotros nos está preocupando porque puede pasar, digamos, de un momento a otro, ¿sí? Claro, Así sobre que todo que tienen pocos profesionales ustedes y cómo hacen con el tema de que la mayoría de ustedes trabajan en un sector privado y público a la vez. Si se contagian sí. de ustedes, se Bueno, pierde mucho personal ese, en ambos lugares. claro, eso es algo que está pasando y que se está viendo en todos lados. Nosotros trabajamos, como tenemos sueldos, digamos que son bastante escasos, estamos Sí, trabajando en muchos lugares. claro, Y esto trae como consecuencia, por un lado, el riesgo de diseminar el virus de una institución a la otra, sí, ¿sí? Y por otro lado, también cuando cada uno de nosotros se enferma, que necesita, digamos, un tiempo de aislamiento, o porque ha sido contacto estrecho, o porque se ha enfermado, básicamente, el ausentismo no está solamente en un solo lugar, sino que lo tenés en varias instituciones. Entonces, somos pocos y es difícil conseguir a alguien, ¿sí? Que nos pueda reemplazar. ¿Sí? Estamos trabajando mucho, estamos dando todo lo que podemos, ¿sí? Y bueno, la verdad es que nunca alcanza. sí, la Eso verdad que es tremendo el esfuerzo que están haciendo. es así. Sí. Bueno, Ian, no tengo más preguntas para hacerte, muchas gracias. Bueno, No te saco más tiempo. Eso. no, está bien, Elías. Te agradezco mucho y bueno, ojalá que te vaya muy bien en tu materia y cuídate, es lo único que te pido, ¿sí? Bueno, Cuídate mucho. ¿Eh? Bueno, dale. Hasta luego. listo, hasta luego.